Sé que varios de ustedes, que muchos de ustedes de los que están acá, tienen hijos. Y me gustaría iniciar la reflexión de esta mañana haciéndoles a cada uno una pregunta para que en el corazón, en el interior de su propia vida, pueda hallar la respuesta. ¿Usted considera que ha sido un padre o una madre que ha sabido dar testimonio a sus hijos? ¿Alguna vez usted ha escandalizado a sus hijos con algún comportamiento, con alguna palabra, con alguna actitud? ¿Considera usted que ha ejercido la paternidad conduciendo a sus hijos hacia Dios? ¿O a dónde han pretendido conducir a sus hijos? ¿Al éxito? ¿A la fama? ¿A la prosperidad? Yo sé que ustedes se alegran cuando ven a sus hijos prosperando, cuando los ven exitosos, cuando ven, como lo llaman, que van escalando ciertas alturas y que van progresando en la vida, que se van formando, que van alcanzando logros académicos o incluso logros comerciales, logros económicos. Pero usted siente que a sus hijos le ha conducido a Dios y que sus hijos han aprendido a amar a Dios a través del testimonio suyo. Yo necesito que usted se haga esa pregunta y que intente darse honestamente esa respuesta. Porque ciertamente el ejercicio de la paternidad es un don de Dios, pero todo don de Dios implica siempre una responsabilidad. Se encuentran en el camino parejas de esposos que luchan por poder engendrar, por poder tener un hijo. Oran muchísimo a Dios, pero el asunto es, después que tienen el hijo, la responsabilidad que eso implica delante de Dios, cómo se ejercita. Ahora, si la respuesta es que sí los han conducido a la presencia de Dios y que han aprendido a amar a Dios poco a poco, también a través de la guía que ustedes les han dado. También podría llegar a pasar que en algún momento ustedes tienen como un sentimiento de culpabilidad, puede pasar, cuando uno se da cuenta que a los hijos que los hijos no han seguido siempre los lineamientos de las cosas que nosotros quisimos inculcarles. Y a veces uno quisiera tener como llamo yo una varita mágica para poder enderezarle el camino y la ruta de los hijos. Hay hijos que hacen sufrir mucho, muchísimo, porque se volvieron díscolos, irreverentes, se hacen daño a sí mismos, hacen daño a otras personas, consumen droga, se han prostituido, despilfarran el dinero, comercializan con su cuerpo, no tienen proyecto de vida, no estudian, no hacen nada. Y uno quisiera como poder tener la magia para poder enderezar todo eso. Y no se logra. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un papá o de una mamá de que un hijo se tuerza? ¿Hasta dónde podría usted cargar con la culpa de sus hijos? La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento dice el Señor, no cargarán los padres con la culpa de los hijos, ni los hijos con la culpa de los padres. El Señor no responsabiliza a otro de su pecado. Cada quien asume la responsabilidad de sus propias acciones. Y ciertamente que duele ver que los hijos puedan llegar a torcerse, porque no es eso lo que uno aspira de ellos. Pero también llega un momento en que uno tiene que ser capaz de liberarse de sentimientos de culpa y de responsabilidad, que son muy dañinos, cuando uno quiere echarse encima cargas que no son propias, que a uno no le corresponden. Usted no puede hacer propio el pecado de sus hijos. No lo puede hacer. Ni usted ni nadie tiene capacidad redentora. Cristo es el único redentor. Ninguno de nosotros redime pecados ajenos.
El único que redime pecados de otros es el Señor Jesús, que asumió en sí mismo y en la cruz nuestros pecados para redimirnos. Insisto que eso duele, todo lo que ustedes quieran, pero hay cosas que, si por lo menos uno como papá, como mamá, tiene la conciencia de que luchó por hacerlo bien, que inculcó en sus hijos principios, valores, que le enseñó, por lo menos le mostró la senda del Señor, uno puede decir al final de sus días: Señor, yo hice lo que tenía que hacer. Pero ¿podemos nosotros conducir la vida de otra persona? Saben ustedes muy bien que no. Cuando un hijo decide irse, no hay nadie que lo ataje. Se va. Cuando uno de nuestros hijos elige pareja que a nosotros no nos gusta y que sabemos que es una mala elección y decide casarse, se casa y no lo detiene nadie. Y usted le puede amenazar que no te voy a acompañar a la boda. Al final dice: no me importa, me caso y punto, no vengas, pero me voy a casar. ¿Dónde existe la posibilidad de poder impedir que alguien de nuestra casa, de nuestra familia, se haga daño? No existe ni la más mínima posibilidad de eso. Y a veces uno se pone como guardián, pretendiendo las 24 horas, imagínense ustedes la carga enorme de custodiar la vida de otra persona para evitar que se haga daño. ¿Quién puede soportar semejante carga? ¿Quién puede vigilar la vida de otra persona para evitar que se haga daño? Tendría que encerrarle, estar pendiente de la puerta, que no salga. Tendría que amarrarle, como a veces hacen en las clínicas, para que no se lastime. Pero ¿quién puede hacer esa tarea? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ninguno. Quienes somos papás, o quienes son papás, o quienes educamos, como en el caso mío, uno tiene que quedar con la conciencia tranquila de que hizo lo que tenía que hacer, que educó, que mostró el camino, que iluminó, que condujo. Pero miren, la elección del camino ya es personal. Hasta el mismo Señor, hasta el mismísimo Dios nos dice a nosotros: mira que pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal, elige. Hasta el mismísimo Dios nos dice a nosotros que la vida es una elección. El Señor no nos dice: tienes que coger el camino del bien, te obligo a elegir el camino de la vida. No, el Señor dice: hoy está delante de ti las dos cosas, elige, pero asume las consecuencias de tu elección. Por eso el texto de hoy ya cierra con el episodio de la vida de David, con la muerte del rey David. Después de todos los años que reinó, dice la Sagrada Escritura, 40 años, después de todas sus equivocaciones, David es un hombre que se convirtió en un libro de experiencias, donde entendió en carne propia lo que significaba caerse y levantarse, pedir perdón, recibir misericordia, equivocarse, pecar. Y ya al final de sus días, a David, ¿qué le corresponde con su hijo Salomón, que es el que le va a suceder en el trono? Aconsejarle. Antes de morir, David quiere tener la seguridad de que le muestra el camino a su hijo, que va a ser el próximo rey. Y por eso dice el texto de hoy del libro de los Reyes, que ya se acercaban los días de la muerte de David, y éste aconsejó a su hijo Salomón. Y miren lo que David le dice a Salomón antes de morirse: ten valor, sé un hombre, guarda lo que el Señor, tu Dios, manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, para que tú tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Guarda lo que el Señor te ha mandado. ¿Quieres ser exitoso en la vida?
¿Quieres alcanzar la santidad? Haz lo que tienes que hacer, pero hazlo correctamente. La pregunta es, ¿lo hizo Salomón así? En un principio sí, pero posteriormente también se torció. Y ahí es donde está el asumir la responsabilidad propia de nuestras acciones. Miren, usted haga las cosas bien hechas, instruya, corrija, pero corrija. No deje que sus hijos tuerzan el camino. Torcer el camino no es no es libre desarrollo de la personalidad. Eso no hace parte del libre desarrollo de la personalidad, torcer el camino y hacer el mal. Hay que enderezar, corregir. Y si toca enojarse con los hijos, toca enojarse. Pero usted no puede dejar que desde pequeños se vuelvan patanes e irreverentes, groseros. Tiene que aprender a corregir, ni pensar sencillamente que porque es un niño, déjalo. Porque si no lo corrige ahora, que está en pleno proceso de formación, cuando sea un adolescente, menos va a enderezar. Y si usted no lo endereza con amor en su casa, la sociedad y la ley lo va a pretender enderezar a la fuerza, dándole palo y encarcelándolo o quitándole la vida. David, desde su experiencia, David tenía un currículum de virtudes y de pecados. David sabía de lo que estaba hablando. Pero fíjense, David muere en gracia de Dios, porque hizo camino de redención en el Señor. David no muere en el pecado, muere en gracia de Dios. Y por eso su nombre quedó para la posteridad. No murió como un maldito, murió como un bendecido de Dios, porque hizo camino de redención. Y así, quienes educamos, quienes son padres, eduque, salve su responsabilidad. Que no tenga usted después que hacer una evaluación y decir es que mi hijo se torció porque yo nunca hice nada por él, porque yo nunca lo corregí, porque nunca le enseñé, porque nunca nada. Dejé sencillamente que anduviera a la suya. Salomón escucha a su papá. Salomón empieza como gobernante. Salomón pide sabiduría a Dios. Dios le concede sabiduría a Salomón. A David le concedió victorias sobre sus enemigos y a Salomón le va a conceder sabiduría para gobernar a su pueblo. Pero llega un momento en que Salomón también tuerce el camino de su vida, con todo y la sabiduría que poseía. ¿Es culpable David por la torcida del corazón de Salomón? No. Cada quien es responsable del torcimiento de su propio corazón. Así que deje de estar echándose culpas de otros. Si usted tiene la conciencia, la tranquilidad, la certeza de que hizo las cosas como tenía que hacerlas, cuando usted comparezca delante de Dios podrá decirle: Señor, soy siervo, tengo la conciencia de que hice lo que tenía que hacer. Y ese planteamiento me ha tocado hacérmelo a mí mismo como cura. Porque ejerciendo una paternidad espiritual con todas las comunidades que he estado y ahora con ustedes, 30 años ejerciendo paternidad,
uno se da cuenta que hay muchas personas que por mucho que uno eduque, terminan torciendo el camino. Y los conozco por montones. Escuchan, aprenden, se forman, pero al final cada uno decide cuál es el camino que quiere elegir, y el que lo quiere torcer, lo tuerce. ¿Me voy a sentir yo culpable porque alguien a quien yo le he predicado y me ha escuchado durante mucho tiempo torció el camino? Esa carga no me la he hecho yo encima. Bastante tengo con los pecados míos para tener que cargar con pecado ajeno. Yo ese síndrome de redentor y de Mesías, yo acabé con eso hace años. Ni soy redentor, ni soy Mesías, ni soy salvador de ninguno. Cristo es el único salvador, Cristo es el único redentor y Cristo es el único que me salva a mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.